y bendita iglesia de Zacatecas. Pues no es la primera vez que me han invitado. En verdad me siento muy feliz de estar aquí. Ustedes saben cuánto los amo, cuánto los aprecio. Todos ustedes, aparte de ser mis hermanos, son mis amigos, mis hermanos en Cristo y que profesamos la misma fe. Vamos a estudiar una porción de la Escritura. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar así como estamos. Bondadoso y eterno Padre, santificado sea tu nombre. Que al abrir tu santa y bendita palabra, sea ella la que nos abra el entendimiento, la que nos haga mirar tu rostro, Señor, tu rostro de amor. Que a través de ella nosotros miremos las glorias del cielo que son reales. Que levantemos en alto tu nombre y tu maravillosa ley, y que levantemos en alto la cruz de Cristo. Llénanos de tu Espíritu Santo porque necesitamos, Padre. Perdona nuestros pecados. Lávanos de ellos con la sangre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu Espíritu, a ser bondadosos, amorosos, amarnos entre nosotros, a vivir una vida de santidad y una vida entre nosotros de hermanos, como una familia que somos unida a la familia celestial. Que tu Espíritu esté con nosotros, Padre. Que Jesús sea el que hable tu representante. Que tu Espíritu Santo sea el que llene nuestro corazón. Que en nuestra vida y que escriba tu ley en nuestra mente y en nuestros corazones, Padre. Ayúdame a ser un lado para que solo sea vista tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a pedirle a nuestros hermanos que si nos proyectan el tema que vamos a estudiar. Y se titula ¿qué significa ser adventista del séptimo día? Bueno, nosotros podemos ver y podemos saber también que la palabra adventista proviene de advenimiento. Es decir, los adventistas son aquellas personas que esperan el advenimiento de Cristo, o sea, la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Y del séptimo día es porque cuando esta bendita iglesia fue fundada, ellos creían que Cristo vendría a la tierra por segunda vez de manera eminente. Allá por el año de 1843, eso era un tema que se hablaba en todo lugar, principalmente en los Estados Unidos. Y en ese tiempo las personas que creyeron en ese mensaje que lo dio un hombre llamado Guillermo Miller, y luego se le unieron otras personas que creyeron en ese mensaje, a los cuales se les llamó milleritas o seguidores de Guillermo Miller. A ellos se les llamó adventistas, pero como ellos provenían de iglesias dominicales, guardaban el domingo. Cuando a ellos les llegó la verdad, que Dios les abrió el entendimiento, ellos vieron que el sábado del Señor no había sido abolido en la cruz, sino que los mandamientos de Dios estaban vigentes. Que al contrario, Cristo había muerto en la cruz por darle honor y gloria a la ley de Dios. Jesús en la cruz dio el más alto clamor en favor de la ley. Él dio el más alto pregón en favor de los mandamientos. Él prefirió morir antes de ver que la ley de Dios fuera humillada, que fuera transgredida. Prefirió morir por darle honor a la ley de Dios. Entonces, estos fundadores de la iglesia aceptaron el sábado como verdadero día de reposo. Y como ya eran adventistas del primer día de la semana, cuando ellos ya se conformaron con la iglesia, ellos adoptaron el nombre de adventistas del séptimo día y se dieron de alta ante el gobierno de Estados Unidos como adventistas, pero ya no del primer día de la semana, sino como adventistas del séptimo día. Pero eso lo hicieron así como ahorita que oraron, y hace ratito que oraron. No fue que nada más lo tomaron, ¿no? Oraron, y llegó un momento en que ellos, los que fundaron esta iglesia, dijeron, ese nombre nos lo ha dado Dios.
Somos adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque esperamos a Cristo venir en gloria y majestad por segunda vez y guardamos el día de reposo, lo cual también incluye los otros 9 mandamientos. Por eso es ese nombre de adventista del séptimo día. Bueno, ahora vamos a pasar a la cita bíblica. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo escribió Pedro mientras estaba en existencia la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Los que conformaron la iglesia apostólica y la iglesia primitiva, llegado el tiempo, bajaron a la tumba. El propio Pedro bajó a la tumba martirizado. Entonces, esas palabras quedaron ahí porque precisamente no eran las palabras de Pedro, sino que eran las palabras de Dios que el apóstol pronunció por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, esas palabras quedaron vivas. Otras personas se levantaron, prosiguieron con la obra de los apóstoles y esas palabras siguieron siendo presentes, siguieron siendo verdaderas y actuales. Cuando la iglesia primitiva comenzó, se llamaba la iglesia de Éfeso, así le llama el Apocalipsis. Pero luego de que vino la iglesia de Éfeso, vino la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia, y luego vino la de la Odisea, que somos nosotros. Pero esas palabras siguieron estando ahí como muestra de que el pueblo que fue llamado era un linaje escogido, real sacerdocio. Entonces esas palabras se le aplicaron a la iglesia apostólica, pero cuando ya ellos bajaron a la tumba, ya esas palabras se le aplican al pueblo que representa a Dios en el momento que se vive. Por lo tanto, esas palabras se le pueden aplicar con justicia a nuestro movimiento, a la iglesia adventista y a todo aquel que quiera formar parte del pueblo de Dios, del reino de los cielos. Entonces, vamos a ver aquí a la derecha un escrito, una gema del hermano Juan que dice así: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia le ha sido confiada: proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Los adventistas del séptimo día tienen una responsabilidad sobre sus hombros tan grande y tan grave que solo la supera la misma obra de Cristo. O sea, la obra de la iglesia adventista es tan grande, tan maravillosa, tan importante, que solo es superada por la misma obra de Cristo. ¿Quién va a superar la obra de Cristo? Nadie. La obra de Él es infinita, es superior. Nadie puede superar la obra de Él. Pero debajo de la obra de Él, quizá haya luz, ¿verdad? Pero nosotros estamos atrás de Él. Hemos sido llamados para proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Adelante, por favor, con la diapositiva. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, ninguna otra obra. La obra de Cristo está por encima, pero ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Y nada debe desviar nuestra atención de ella. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Está hablando desde Adán hasta nuestros días. Así que la obra que ha sido confiada a la iglesia adventista es la de las más solemnes que hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas, no en callarlas.
No estudiamos la Biblia nada más para saber o nada más para salvarnos, sino que estudiamos la Escritura para ayudar a Cristo a proclamar su mensaje de salvación. Y también lo hacemos por testimonio, porque el mensaje debe llevar un testimonio de la persona, ¿no? Se debe de ver que la persona vive la santidad. El mundo debe de ser amonestado. ¿Por qué debe de ser amonestado el mundo? Porque el mundo vive en pecado o vive en santidad del mundo. El mundo vive en pecado. El mensaje de los tres ángeles es toda la Biblia. O sea, el mensaje de los tres ángeles no es una porción de la Escritura, no. El mensaje de los tres ángeles es toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese mensaje se debe de dar, es para proclamarlo. El mundo debe de ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. Y ese es el logotipo con el cual comenzó el movimiento adventista. Ahora ya es uno más nuevo, pero ese fue el primer logotipo que representaba un mundo y tres ángeles con trompeta. Y ustedes saben el sonido de una trompeta, no es de donde hay una trompeta. Ustedes saben que cuando están los del ejército con una trompeta se escucha. Entonces, cuando se refiere al alto clamor, al fuerte pregón, eso es el eco de lo que Cristo hizo en su vida y en la cruz. Cuando Jesucristo estaba crucificado, Él dijo varias palabras llenas de amor. Pero Él dijo, consumado es, hecho está. Esas palabras de Cristo, nosotros somos el eco de que Cristo murió por nosotros y que Él es nuestra justicia y que por medio de Él alcanzamos perdón, salvación, lavamiento de nuestros pecados, redención y la segura certeza de vida eterna. La cruz de Cristo es nuestro santo y seña, pero en relación con la ley de Dios. Porque en la Biblia no hay un versículo en la Biblia que usted vaya el cual no te hable de la ley de Dios. Cualquier versículo en que usted vaya, Génesis 1:1 o Apocalipsis 22, versículo 20, todo te habla de la ley de Dios. Alguien me podría decir, hermano, pero la Biblia también habla de la gracia. Sí, escuche bien, la gracia es la máxima expresión de la ley. La gracia es la expresión del amor de Dios, porque Dios es ley, el Padre es ley, todo lo que habla es ley. Cuando Él le dijo a la pareja en el Edén, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comeré, porque el día que Él comiere ciertamente morirá. Lo dijo Dios, eso es ley. Esa era la ley para ellos. No tenían los mandamientos que Dios le dio a Moisés, pero ellos transgredieron esa ley, y a través de esa ley pecaron. La ley siempre ha existido en sus principios. Satanás pegó en el cielo contra la ley de Dios, porque Satanás codició la gloria que no le pertenecía. Se le dio el lugar más alto, y la ley dice, no codiciarás. Vamos adelante, por favor. Entonces, nosotros hemos sido llamados para predicar el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Vamos a ver primero el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel dice así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Cuando dice que lo vio volar por el cielo, quiere decir que es un ángel que trae un mensaje que quiere que todo el mundo lo sepa. No es algo para que se guarde, para que se esconda. No es una lámpara para ponerla debajo de la cama, no. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que traía el evangelio eterno. Porque el evangelio no es de un tiempo nada más para acá, ¿no? El evangelio está desde antes que fuera creada la tierra, desde antes que existiera un átomo. Ya Dios tenía en oculto, tenía en un misterio aguardado el plan de salvación
Eso ya Dios lo había pensado con anticipación. Por si alguien de su creación algún día pecaba, el Señor tenía un plan para salvarlo. Aún mismo Lucifer tuvo la oportunidad de la gracia de Dios. Por mucho tiempo Dios lo soportó. Se le dieron las más dulces amonestaciones de amor, del infinito amor de Dios. Pero todo lo rechazó. Por lo tanto, perdió su oportunidad. No así nosotros todavía tenemos la oportunidad. Pero también hay un tiempo. La gracia no es para toda la eternidad, hay un tiempo. Y cuando ese tiempo se termine, el que sea justo siga siendo justo, el que sea santo siga siendo santo, el que sea sucio siga ensuciándose, y el que sea injusto siga siendo injusto. Cuando Dios diga esas palabras, cuando Jesús diga esas palabras, ya no habrá más oportunidad. Ahorita el día de salvación es hoy, dice el canto. Entonces dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. No nada más a una parte, como hacía la iglesia judía, no. Los judíos predicaban a un grupo selecto. No, el evangelio es para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. El evangelio se tiene que salir afuera a predicar. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando el mensaje dice adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, inmediatamente nos catapulta el sábado, ¿sí o no? Porque nos catapulta la creación, porque dice adoren al que creó cielo, tierra, mar y las fuentes de las aguas. Inmediatamente leer eso nos está indicando el origen de la creación, porque ahí dice que creó todas las cosas, y en la creación está el sábado, está la ley de Dios. Ese mensaje del primer ángel tenía que ver con el sábado, tenía que ver con un juicio. El mensaje del primer ángel fue predicado por Guillermo Miller de 1831 a 1843. En el Antiguo, el mensaje del primer ángel fue predicado desde 1831 a 1843. Guillermo Miller habló acerca de que Cristo iba a venir pronto en gloria y majestad, y hacía referencia, ese mensaje o hace referencia a la ley de Dios, a la ley de Dios. Vamos adelante, hermano. Guillermo Miller predicó el mensaje del primer ángel que anuncia el juicio de Dios. El mensaje del primer ángel anuncia el juicio de Dios. Entre los años de 1831 y 1844, principalmente en Estados Unidos, este mensaje, basado en su interpretación de la profecía bíblica, particularmente Daniel 8:14. Guillermo Miller trabajaba como todas las personas, pero a eso de las 11 de la noche que él regresaba de sus labores, a las 11 de la noche se ponía a estudiar, a las 11 de la noche, imagínense usted, y a veces estudiaba por 2 horas, hasta la 1 de la mañana, y en la mañana se levantaba para ir a sus labores, y eran pesadas porque era el campo. Cualquier otra persona lo que haría sería pues acostarse a los vicios, ¿no? Pero ese hombre tenía hambre de Dios vivo, y cuando uno tiene hambre de Dios vivo, no te importa la hora, tú quieres saber. Y hasta que no logres entender, no te descansas. Y a ese hombre Dios le provocó esa hambre de su palabra. Daniel 8:14 dice, y el ángel dijo, otra versión dice, y él dijo, hasta 2300 tardes de mañana, entonces el santuario será purificado. Esa profecía se cumplió cuando Artajerjes Longimanno, el 22 de octubre del año 457 a.C., dio un tercer decreto para la reconstrucción de Jerusalén. Y los judíos pudieron regresar a reconstruir Jerusalén porque tenían que reconstruir la ciudad y el templo, porque el Mesías iba a llegar. Algunos lo sabían, otros no. Pero ellos tenían que reconstruir el templo porque Jesús iba a llegar y él no iba a llegar a una ruina. Alrededor del año 457 se regresaron, otros habían regresado antes.
Artajerjes, Ciro y Darío habían dado 2 decretos anteriores, y Artajerjes lo dio en el 457, los otros lo dieron en el 538 y 520 a.C., pero el tercer decreto fue que completó los otros 2, y entonces muchos judíos regresaron a Jerusalén y reconstruyeron Jerusalén y el templo. Pero ahí hablaba dijo el ángel, hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Desde el año 457 a.C. se cuentan 2300 años hasta el 22 de octubre de 1844, se cumplen los 2300 años. Y eso precisamente se cumplió cuando Dios levantó por su palabra esta iglesia. O sea que esta iglesia no se levantó como muchas iglesias que se levantan ahorita, que se ponen de acuerdo 2 o 3 personas para fundar una iglesia. Vamos a hacer una iglesia. No, esta bendita iglesia se levantó por la palabra de Dios. El mismo que dijo, sea la luz, el que creó todas las cosas por su palabra, fue el mismo que por su palabra levantó esta iglesia. El mismo poder, la misma persona. Entonces, Guillermo Miller llegó a la expectativa del pronto regreso de Cristo y al movimiento millerista. O sea, el movimiento de Guillermo Miller se llamó movimiento millerista. Guillermo Miller, un agricultor convertido predicador, dedicó gran parte de su vida al estudio de la Biblia, especialmente al libro de Daniel. A partir de sus estudios, llegó a la conclusión de que el regreso de Jesucristo estaba cerca y comenzó a predicar este mensaje públicamente a partir de 1831. Él ya había entendido un poco el mensaje, pero se avergonzaba, no quería predicar, no quería pasar frente. Entonces le dijo a Dios que si lo invitaban, él participaría predicando. Y precisamente un sobrino de él llegó y le dijo, tío, es que mi papá es pastor, porque es su papá del niño del pastor, mi papá no va a poder predicar, dice que si tú puedes tomar la predicación. Entonces Guillermo le dijo, porque es el llamado de Dios. Y ya fue que predicó, pero no tenía intención de pasar al frente, le apenaba. Pensaba que se iban a burlar de él, pero qué gran movimiento se logró, o Dios logró mediante ese hombre. Adelante, ¿no? Guillermo Miller, esa es la fotografía o sea, un daguerrotipo, un cuadro de cómo era ese caballero. Su mensaje central se centraba en la inminencia del juicio divino, basado en la interpretación de la profecía de los 2310 en Daniel 8:14, que Miller entendía como años. O sea, los días de Daniel 8:14, que dicen 2300 días, proféticamente son años, y abarcan del 457 a.C. hasta el 22 de octubre de 1844. Artajerjes Longimanno dio el decreto el 22 de octubre del 457 y se cumplen los 2300 años el 22 de octubre de 1844. Este mensaje, conocido como el mensaje del primer ángel, generó un gran movimiento religioso en Estados Unidos conocido como el millerismo. Fue el mensaje del primer ángel en el adventismo. ¿Qué año? 1843. Adelante. El mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, la Babilonia literal era la de Nabucodonosor, pero luego esa Babilonia fue conquistada por los medo-persas, luego por los griegos, luego por los romanos. Luego los romanos le cedieron su lugar a los papas y la Babilonia mística es papado, pero también incluye a sus hijas, las iglesias espiritistas, las iglesias de la prosperidad, las que no les interesa la ley, sino que solo les interesa la gracia. Ya Satanás le había dicho en la tentación del desierto, Satanás ya le había dicho a Cristo unas palabras que nosotros podemos comprender de esta manera. Lucifer le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque había piedras en el desierto que parecían pan. Y Cristo tenía 40 días sin comer y beber, estaba en ayuno. Pero también el Espíritu de Dios nos abre el entendimiento de que Satanás, aunque él no lo sabía quizás, le estaba diciendo a Cristo, di que estas piedras, ¿me puedes regresar
a la ley, a la ley. Las leyes estaban hechas de piedra, ¿sí o no? Vi que estas piedras se conviertan en pan en la cruz es pan. Es decir, que la gente se salve por gracia sin tomar en cuenta las tablas de piedra. Y que estas piedras se conviertan en pan. O sea, que la gente solo se salve por gracia, sin tener que ver con la ley. No, la gracia tiene que ver con la ley, porque la ley es la que señala el pecado. Sin la ley no se ve el pecado, no hay pecado, es la que te detecta el pecado. Por lo tanto, Jesús le respondió: no solo de pan, no solo de la gracia vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque esta palabra, Éxodo dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, habló Dios, dice, no solo del pan vive el hombre, la cruz, el pan, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Éxodo dice, ya habló Dios, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues estas son las palabras que salen de la boca de Dios, porque aquí dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, no tendrá Dios de ajeno. O sea, Cristo se estaba refiriendo a que no solo de la obra de Él iba a vivir el hombre, sino que de toda palabra de la boca de Dios. Eso es lo que Dios habló, y lo que Dios habló también lo escribió con su dedo. Por lo tanto, es lo que permanece eternamente. Pero Satanás ha logrado que los otros grupos cristianos no tomen en cuenta la ley, sino que al contrario prediquen contra ella, que digan que está abolida. Y Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y también dijo, ejemplo le doy, ejemplo le doy, que como yo hice, Él obedeció a su Padre. Como yo hice, vosotros también hagáis. No por nuestra obra, sino por el poder de Dios, debemos seguir la huella de Cristo. Vamos adelante. El mensaje del segundo ángel fue predicado de 1843 a 1844. El del primer ángel fue predicado en 1843. El mensaje del segundo ángel fue predicado inmediatamente, porque la Biblia dice, vi volar un ángel por el medio del cielo, y luego dice, vi volar otro, ¿sí? Inmediatamente. El mensaje del segundo ángel fue predicado de 1843 a 1844 por Miller y los Milleritas. Los Milleritas fueron aquellos que creyeron en el mensaje de Guillermo Miller acerca de que Cristo regresaría a la tierra alrededor de 1843. Pero un estudio más profundo de la Escritura lo llevó a reconsiderar la fecha de 1844 como el momento más exacto para el regreso de Cristo en gloria y majestad. Esos hombres, como estudiaron, se dieron cuenta que Artajerjes Longimanus, el rey persa, que ahora era rey de Babilonia, porque conquistó Babilonia, él dio el decreto el 22 de octubre, y tenía que contarse de octubre a octubre, del 22 de octubre al 22 de octubre de 1844. Adelante, por favor. Ya hay un tercer ángel, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro del cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a la imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La marca de la bestia es el falso día de reposo, el domingo. El sello de Dios es el verdadero día de reposo, el sábado. La bestia es el papado. El papado está representado por una mujer y tiene un cáliz de oro porque afirman ser sacerdotes de Dios. Pero monta la bestia indescriptible, que es el poder civil, el poder militar, las leyes civiles. Cuando dice que serán atormentados con fuego y azufre, se refiere a que un día Dios va a encender un lugar que la Biblia le llama el lago de Tofet. Lo va a encender Dios con su aliento.
No hay un infierno donde ahorita se esté quemando la gente, la Biblia no enseña eso. Dios va a encender un lago de fuego y ahí van a echar a la bestia, al dragón, a la bestia, al falso profeta y a todos los perdidos. Pero eso será en su tiempo, cuando ya Cristo, después de los 1000 años que estemos en el cielo, regresemos, Cristo va a purificar la tierra y encenderá Dios el lago de fuego, y en ese lago de fuego las personas que se quemen, los efectos van a ser eternos, no van a estar bautizándose como muchos predican. Si una persona pecó 20 años, 10 años, 50 años, por lo más justo es que 50 años se estuviera bautizando, supongamos, en esa teología. Es lo justo, ¿no? Pero si pecó 100 años y se va a estar bautizando toda la eternidad, pues cualquiera va a pensar que no es injusto. No. Los efectos del lago de fuego son eternos. Cuando entren ahí, va a desaparecer raíz y rama. Serán como estopa. No es que se van a estar rostizando toda la eternidad, no. Van a ser consumidos por el fuego divino y dejarán de ser, porque la Biblia dice, para siempre dejarán de ser. Si no, Satanás va a estar vivo toda la eternidad. Los perdidos también, ¿no? Van a ser un aniquilado en un abrir y cerrar de ojos. Vamos adelante. Entonces, el mensaje del tercer ángel fue predicado a partir de 1844 hasta nuestros días. La hermana Juan dice, cuando cesó el ministerio de Jesús, bueno, quisiera que alguien me apoyara leyéndolo. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien quiere leerlo? Sí. Dice, cuando cesó el ministerio de Jesús en un lugar santo y pasó al Altísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dijeron contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de la tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel: tendrán que combatir desonadamente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes, aunque se vean en peligro de muerte. Deben sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así su mensaje: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Algunos hermanos? Dice, al repetir el ángel estas palabras señalaba al santuario celestial. La atención que cuanto aceptan este mensaje se dirigen hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos quienes hay todavía misericordia y por todos los que lo hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque por no haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. Después de que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, vióse la luz del sábado, y el pueblo de Dios fue probado como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si quería guardar la ley de Dios. Vi el tercer ángel que señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados en el camino al lugar santísimo del santuario celestial. Los que por fe entraban al lugar santísimo hallaban a Jesús
y resurgían en ellos la esperanza y el júbilo. Vi que volvían los ojos hacia atrás, recapitulando el pasado desde la proclamación del segundo advenimiento de Jesús hasta la experiencia sufrida al transcurrir la fecha 1844. Vieron la explicación de su chasco y de nuevo los alentó una gozosa certidumbre. El tercer ángel había esclarecido el pasado, el presente y el porvenir, y ellos sabían que en efecto Dios los había guiado con su misteriosa providencia. Hermanos, en el cielo se estaba realizando una obra que todo el universo estaba atento a ello. Era el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo para iniciar la última obra en favor de los hombres. Esa obra, ese acto de tanta importancia que se estaba realizando en el cielo, el hombre no la iba a poder saber, porque el hombre no estaba en el cielo. Se necesitaba alguien que hablase de ese evento. Entonces fue por eso que Dios levantó a Guillermo Miller y a la iglesia millerita para que lo que estaba sucediendo en el cielo se supiese en la tierra. Solamente que Guillermo Miller no se equivocó en la fecha. No, lo que él se equivocó fue en el evento, que Cristo venía al Padre. Cristo fue traído por los ángeles en un carro de fuego a la presencia de su Padre, pero allá en el cielo, para iniciar la última obra en favor del hombre. Pero Dios quería que aquí en la tierra eso que estaba sucediendo allá se supiera. Pero el Señor también quería probar en los corazones de aquellos que decían ser cristianos. Muchos de ellos no querían que Cristo viniera. Muchos decían, pues está bien ese mensaje, pero todavía como que todavía no estamos preparados, porque mostraban en oculto un amor al mundo, no querían ver a su Señor ya pronto, pero los que creyeron ese mensaje realmente mostraron que querían ver a Jesús. Nosotros ahorita estamos aquí y anhelamos que Cristo venga pronto, ¿sí o no? Pero hay muchas personas allá afuera que lo que quieren es tener una vida larga para seguir disfrutando del pecado, hermano. Hay personas que ahorita están pensando en qué manera van a pecar, de qué manera van a transgredir la ley de Dios. Hay gente que está haciendo planes en este mismo momento para matar, ¿o no? Hay gente que ahorita está haciendo planes allá afuera para transgredir la ley de Dios. Hay gente que está haciendo planes, hombres que traicionan a sus mujeres, mujeres que traicionan a sus esposos, están haciendo planes para ver cómo hacen las cosas sin que se den cuenta. Hay gente que está pensando en cómo van a pecar. Nosotros estamos pensando en cómo proclamar el Evangelio, cómo vivir la santidad, cómo vivir el ejemplo de Cristo y cómo llevar el Evangelio de manera palpable a los demás. Nosotros no estamos pensando en pecar, sí, pero podemos pecar ignorantemente, o sea, que no nos demos cuenta. ¿Cómo? Cuando fallamos imperceptiblemente. Entonces nosotros por eso pedimos perdón, no solo por nuestros pecados que nos damos cuenta, sino también pedimos perdón por aquellos pecados de ignorancia. Porque Job hacía sacrificios a Dios por sus hijos, hasta por si acaso hubieran pecado. Porque los pecados de ignorancia a veces uno no se da ni cuenta. Entonces, hermanos, somos salvos por gracia. Pero la gracia no es gracia barata. Le costó a Cristo los clavos de la cruz, le dolió sus clavos, le dolió las espinas, le dolió el costado, le dolió los pies, le dolió el maltrato, no solo físico de los latigazos, sino el desprecio de su pueblo. El que valore lo que Cristo hizo por él de manera individual, ese hombre va a detenerse un día en la vida y va a decir, basta ya de pecar, voy a procurar seguir el ejemplo de Cristo. Y ya no va a pedir para muchos años, sino va a pedir, Dios mío, ayúdame para que en este día procure no caer en pecado.
un día a la vez, de a poco, pero tiene uno que avanzar. Porque si una persona dice que ama a Dios, que cree en Cristo, pero fornica, roba, mata, adultera, nadie le va a creer, ¿no? La persona que cree en Dios y cree en Cristo presenta la evidencia de una vida transformada, una vida semejante a Jesús. Vamos adelante. Ahora, el mensaje del tercer ángel tuvo su momento culmen en el Congreso de Minneapolis de 1888. Ahorita en este tiempo se ha hablado de un Congreso de la Asociación General que acaba de terminar hace pocos días, llamado el Congreso de San Luis, Missouri, 2025. Ese Congreso ya pasó. De ese Congreso que acaba de pasar, de aquí a 2 o 3 años, difícilmente se van a acordar ustedes de ese Congreso. Pero de este Congreso que pasó en 1888, Dios le puso su sello. Han pasado años desde 1888 y este Congreso de la justificación por la fe, de que Cristo, solo Cristo es nuestra justicia, ese es el mensaje del tercer ángel. El mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje de Cristo, nuestra justicia, ese es el mensaje adventista. Somos salvos por la justicia de Cristo. No somos salvos por obras. Somos salvos por las obras de otros. Las obras de otros sí. Las obras del crucificado. Somos salvos por gracia. Eso es ser salvo por gracia. Ser salvo por gracia es ser salvo por la obra de Dios. Porque la declaración de que es la justificación por la fe, la hermana Juárez lo dijo así. Ella dijo así: la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. La salvación es una obra de Dios. El vestido de la justicia de Cristo no tiene un hilo de esta tierra, fue tejido en el telar del cielo. Adelante. El mensaje de Minneapolis fue dado por los pastores Wagner, por el pastor John y por la profeta. Ella dijo: estos hombres son mensajeros del legado de Cristo y ellos traen el mensaje de la cruz. Porque la crucifixión de Cristo, los que estaban alrededor, no comprendieron mucho lo que pasaba. Los romanos, los centuriones, los judíos que se burlaban, los pecadores, veían a Cristo crucificado y veían ellos como que Jesús no había cumplido lo que ellos consideraban, porque ellos esperaban que Cristo conquistara Roma y le diera el gobierno de Roma a los judíos. Pero Cristo no vino como conquistador de un reino temporal. Él vino como conquistador del pecado y lo logró. Dios le dio a estos hombres una luz más grande de lo que pasó en la cruz. Por eso este mensaje de 1888, todo adventista debe de estudiarlo. ¿Qué es el mensaje de Minneapolis? Y ahí vamos a ver qué cosa significa. Brevemente, esto es lo que la hermana Juárez escribió acerca de ese mensaje en palabras resumidas. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. A Martín Lutero se le dio un mensaje de la justificación por la fe, pero a los pastores Wagner y Jones se le dio un mensaje de la justificación por la fe en una luz más amplia. Lutero le predicó el mensaje de la justificación por la fe a los católicos y estos hombres nos lo predicaron a nosotros, los adventistas. Claro que ellos dejaron sus escritos, porque nosotros no estábamos vivos en esa época. Presentaba la justificación por la fe en el garante es Cristo, y invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Cristo? Se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios.
La justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús, se concentraban en la ley, querían ser salvos por su obra. Y la Biblia dice que nuestra justicia es trapo de inmundicia. Adelante, hermano. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede, ¿quién? Cristo, puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Es decir, que Jesús nos da su justicia como un regalo. Un regalo no lo compras, un regalo lo recibes, ¿sí o no? Nomás abres la mano y lo recibes y ya eres dueño de él. Ese regalo de la vida eterna nos es dado al pie de la cruz. Cuando creemos en Jesús, ahí nuestra naturaleza vieja es matada y se nos da la naturaleza divina al pie de la cruz. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que a futuro, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. El Espíritu Santo está pronto a derramarse y este mensaje que alumbrará toda la tierra con su gloria volverá a proclamarse. Adelante. Bueno, Apocalipsis 14, versículos 6 al 12 termina. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y aquí aparece una muestra de un grupo de personas que se le puede atribuir estas palabras. Estas palabras no se le puede atribuir a cualquier grupo, solo se le puede atribuir a un grupo que guarda los mandamientos de Dios y que creen en Jesús y que tienen la fe de Jesús. Y esas palabras solamente se le pueden aplicar a un grupo, y ese grupo son los adventistas del séptimo día. No que nada más los adventistas se vayan a salvar, no. Los adventistas son el profeta, son el mensajero, son el caballo de honor de Dios en la batalla. Ellos tienen que hablarle a las otras personas acerca del mensaje de Cristo del santuario celestial, porque ninguna iglesia tiene ese mensaje más que este. Adelante. Lo que el mundo piensa acerca de qué es ser adventista, la verdad yo quedé muy feliz de saber lo que el mundo piensa acerca de nosotros. Esto lo vamos a leer rápido, ¿ok, hermano? Vamos a terminar de a poco, falta un poquito de paciencia. Los adventistas, lo que el mundo piensa, esto no lo escribí yo, esto es lo que el mundo piensa acerca de los adventistas. Los adventistas consideran la Biblia como la máxima autoridad en asuntos de fe y práctica. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, hermano. Los adventistas creen que Jesús regresará a la tierra en un futuro cercano, un evento que traerá la salvación final y la restauración de todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de la mayoría de los cristianos, los adventistas observan el sábado. ¿Quiénes son los que observan el sábado? Los adventistas. ¿Cuál es el sábado? El séptimo día de la semana. Hasta los niños lo saben. El séptimo día de la semana observan el sábado como día de reposo, siguiendo el ejemplo bíblico de la creación y que Jesús y los apóstoles lo guardaron. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. No sé si ustedes más o menos tengan una idea de cuál es esta iglesia. ¿No? Acá abajo dice. Sí, saben cuál es, ¿verdad? Es esta iglesia. Ahí está. Ya está allá en la red, no crean que se va a quedar esa foto ahí. Adelante. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10. Los adventistas creemos que el don del espíritu de profecía se manifestó a través de la hermana Elena G. de White. Tenemos a esta mujer que es un daguerrotipo, una fotografía de los años 1800 de cómo era ella. No la adoramos, porque muchos dicen: ustedes adoran a Elena G. de White. Nosotros no la adoramos. Nosotros la respetamos como profeta y mensajera del Señor, así como los israelitas respetaron a los profetas de ellos, a Elías, a Daniel. Los cristianos tenían profetas también. Adelante.
De la pluma de ella, por inspiración del Espíritu Santo, salieron consejos de salud. Los adventistas promueven prácticas de vida saludables, incluyendo una dieta balanceada, ejercicio regular, la abstinencia de sustancias nocivas como el alcohol y el tabaco. Consejos sobre régimen alimenticio en un libro, y precisamente lo escribió la hermana Juan. Adelante, hermano, ya vamos a ir acabando. Los adventistas buscan compartir su creencia y esperanza con otros, invitándolos a experimentar una vida plena en Cristo. Solo hay un pueblo que predica con claridad y cumple con las características de Apocalipsis 12, 17 y 14, 6 al 12. Y ese pueblo es el adventista del séptimo día. Eso yo no lo escribí, eso yo nomás lo tomé de la red. O sea que el que escribió eso se basó en la escritura, porque ahí presenta los versículos. Adelante, hermano. Los adventistas dedican tiempo a la lectura y estudio profundo de la Biblia, buscando comprender sus enseñanzas y aplicarlas a su vida diaria. Aquí no se ve reflejado ustedes también están aquí en los grupos pequeños, ¿sí o no? Porque hay que estudiar. No debemos de quedarnos con lo que ya aprendimos hoy. Hay que dar un paso, comprender. Adelante. Los adventistas del séptimo día guardan los mandamientos de Dios. Guardan los mandamientos de Dios. Adelante. Y tienen la fe de Jesús. Los adventistas creen que la salvación es un regalo de Dios, recibido por gracia a través de la fe en Jesucristo y no por méritos propios. Eso yo no lo escribí, eso yo lo tomé de la red. Ahí es lo que ellos piensan acerca de nosotros, es lo que el mundo piensa acerca de nosotros. Adelante, vamos con nosotros. Las creencias adventistas difieren de la mayoría de los demás cristianos en cuanto a la alimentación, el regreso de Jesús, los profetas, la atención médica, los bautismos y la educación. Los adventistas viven más que la mayoría de las personas y tienen mayor nivel educativo debido a sus creencias religiosas. Los hermanos mormones, los hermanos testigos y algunos otros grupos religiosos les prohíben a sus miembros estudiar. En cambio, a la iglesia adventista se les anima a que estudien, no solo que estudien la escritura, sino que estudien para ser un profesionista. Adelante, hermano. ¿Alguna vez han visto una playera como esta, hermano? Sí. Los adventistas tienen un régimen vegetariano. Los adventistas, con esto termino, los adventistas están simbolizados por Juan el Bautista. Juan el Bautista, algunos dicen, era vegetariano porque comía miel y comía langostas silvestres. ¿Pero era vegetariano? Sí, dicen, porque mira, la miel es silvestre, es vegetariana. Y la langosta a la que se refiere en la Biblia no eran grillos, no eran saltamontes, sino que así se les decía a un fruto del desierto que es conocido como el árbol del pan, que sus frutos son como saltamontes. Y ellos le llamaban langostas. Por eso en la Biblia vienen langostas. Y algunos piensan que Juan el Bautista comía grillos. O sea, algunos piensan que Juan el Bautista era vegetariano y otros dicen, no, pues de vez en cuando comía carne, pero comía saltamontes. Pues lo mismo piensan los adventistas. Algunos allá en el mundo piensan que los adventistas son vegetarianos. Muchos dicen, no, los adventistas son vegetarianos. Pero otros pocos dicen, no, yo a veces lo he visto comer un poco de carnita. ¿Sí o no? Juan el Bautista, a ciencia cierta no se sabe si era vegetariano o comía los grillos. Y también no se sabe si todo el 100% de adventistas come vegetales o come carnita. No somos salvos por los vegetales. Ustedes vieron que en la cruz fue clavado un plato de verdura. O fue clavado un animalito en la cruz. Fue clavado un plato de carne. La Biblia dice que el que come carne no juzga al que no come. Y el que come verdura no juzga al que come carne. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Al arca entraron felinos, tigres, comían carne. ¿Sí o no comían carne? ¿Se salvaron o no? Y entraron venaditos. ¿Eran vegetarianos o no vegetarianos? Al reino de los cielos van a entrar vegetarianos y van a entrar carnívoros. Porque el arca es una simbología de la persona. Somos salvos por la gracia de Cristo. Hay personas que a veces son misioneros y allá en la montaña no llevan comida. Un misionero a veces no lleva comida
se provee de lo que le invita a las personas que va evangelizando y les va vendiendo, el pastor les va vendiendo libros. Y si esa familia les invita un plato de caldito de res, le va a decir, no quiero porque soy vegetariano. Ah, ven. Y a 4 kilómetros está la otra familia. Este le va a dar un caldito de pollito. No quiero porque soy vegetariano. Y así recorre 10 kilómetros y todos le ofrecen un poquito de caldito con algo de lo que ellos tienen. Esa persona no va a comer. Pero si la persona comprende, como lo dijo un vegetariano lo predicó, hermano, yo soy vegetariano, y es vegetariano a muerte ese hombre. Pero una vez, cada cierto tiempo, voy y me como unos tacos de carne asada, ¿sí? Y nosotros nos quedamos así, porque está flaquito, de mí salen como 4. ¿Cómo el hermano? Pero es vegetariano. Sí, hermano, yo de vez en cuando me como los tacos de carne, porque hay que guardar el equilibrio, así dijo él. O sea que no somos salvos porque lo que comemos, hermano, no. El que ha decidido ser vegetariano va a vivir 100 años y va a vivir con plenitud. Y lo que comemos carnita, pues las enfermedades de los animales se nos van a pegar. Así que no prediquemos nuestra justicia de que somos salvos por. Yo sí voy a entrar al cielo, dijo una persona, ¿por qué? Porque yo soy vegetariano. ¿Cómo? Entonces por demás murió Cristo. Si la salvación fuera por comer vegetales, le aseguro que en medio planeta hay mejores vegetarianos. ¿A poco los Shaolin, los que practican yoga no son vegetarianos? ¿Creen en Dios? No creen en Dios. Debe uno de darle su lugar a los vegetales y su lugar al Levítico 11. No quitar del centro la cruz de Cristo. La Reforma por Salud es un mensaje verdadero y maravilloso que se debe de predicar y se debe de llevar a cabo. Pero no es el mensaje central. El mensaje es el crucificado. A Él es al que nos atenemos.